Estamos en vivo e en directo haciendo esta Región en Diálogo de día miércoles, el primer día del mes de julio, y estamos ya preparados para hablar de un tema sumamente relevante, y lo traemos a colación justamente porque la universidad está siendo hoy día sede de un importante seminario que habla de las redes comunitarias de cuidado y cómo los territorios hoy día pueden transformar un desafío que es global en una oportunidad para construir sociedades más justas y sostenibles. Así es, durante décadas esta labor ha permanecido prácticamente invisible, recayendo principalmente sobre las mujeres y los propios hogares. Sin embargo, hoy el cuidado comienza a instalarse como uno de los grandes desafíos de las políticas públicas del siglo XXI. Y para ello tenemos a dos interesantes invitadas, porque este debate adquiere una dimensión especial gracias al programa Redes Comunitarias de Cuidados, una experiencia piloto impulsada por el Gobierno Regional de Magallanes, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Magallanes, que en definitiva busca demostrar que el cuidado también puede construirse desde los barrios, fortaleciendo las comunidades y generando nuevas formas de corresponsabilidad social. Sí. Le damos la bienvenida, la grata bienvenida a dos de nuestras protagonistas de este seminario que ocurrió el día de ayer y hoy día termina, a doña Marilu Budinich, médico geriatra y consultora del Banco Interamericano del Desarrollo, y a doña Paola Fernández, jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional. ¿Cómo están? Muchas gracias hoy día por estarnos acompañando. Las sacamos un poquito del seminario para tener esta conversación. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Excelente. Empecemos hablando de cuidados. De cuidados, sí. Es relevante hablar de cuidados. ¿Por qué hay que hablar de cuidados? Sí. Sí. Muy amplia la pregunta, pero también muy contingente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos y todas. Estamos de verdad muy agradecidas, pero también con altas expectativas de lo que gatilla encuentros como este. Sí. El programa piloto que Ángela nombraba, Redes Comunitarias de Cuidado, que es una idea que hemos presentado al banco para modelar sistemas y formas de integrar a las comunidades y poner en valor a las comunidades que tienen prácticas comunitarias de cuidado. Ha sido una excusa maravillosa para encontrarnos en este seminario a propósito de una etapa de cierre de uno de los componentes donde se apoyaron a través de distintas acciones desde la universidad que vinieron trabajando durante varios meses, tanto en Puerto Natales como en la población 18. Quisimos hacer un punto de inflexión, un balance, de revisar cómo había sido esta experiencia de implementación. Pero no solo mirarlo solas y solos entre nosotros, sino que se ha convocado a un grupo de expertos, de panelistas que nos han contribuido con sus miradas. La verdad es que ha sido muy enriquecedor, no solo para el equipo que implementa, sino ha sido un espacio de reflexión y de conversación con los asistentes, que son en su mayoría implementadores de otro tipo de actividades o acciones de cuidados en el territorio, los municipios, programas, las organizaciones, las mismas comunidades. Ayer tuvimos la oportunidad además de escucharlo de primera fuente, cómo había sido esta experiencia, pero no quiero dejar pasar el lujo que hemos tenido de además contar presencialmente con la experiencia de Uruguay, que tiene ya varios años de implementación de su Sistema Nacional de Cuidado, el caso de Japón, que ha sido además inspirador para muchas de las políticas públicas y de las acciones que hoy día tiene nuestro país cuando hablamos de centros de día, de establecimiento de larga estadía. O sea, hay muchas cosas que, por los años que también ellos llevan de la definición de políticas y de acciones de cuidado, pueden mostrar estas experiencias y también con sus altibajos. Ahora estaban las colegas de Brasil,
también desde una perspectiva de la salud comunitaria. Tuvimos 2 expositoras de España con tremenda experiencia, pero también poniendo en el centro cómo a países como nosotros, que estamos con políticas emergentes como el Sistema Nacional de Cuidados, que es ley desde febrero del año 2026, podemos ir incorporando otras acciones porque los cuidados o el abordaje de una temática tan importante no empieza ni termina en la institución, en las instituciones, en la política pública. Por lo tanto, nos emplaza, nos desafía a pensar cómo todos construimos de verdad una sociedad más corresponsable con los cuidados, que además aquí nos toca desde cerca con el envejecimiento, bueno, que no es exclusivo de las personas mayores, aquí tenemos una especialista en ello, pero también la discapacidad, nuestra territorialidad que la hace tan particular acceder a servicios de cuidado. O sea, la verdad es que son temas que no están emergiendo hoy, sino que más bien se les saca un velo luego de la pandemia y queda de manifiesto cómo todos y todas, desde las instituciones públicas, los privados, el tercer sector, la academia y, por cierto, las comunidades, podemos construir sociedades mucho más amigables con este cuidado y corresponsables, donde nadie, ¿cierto?, se sienta desamparado, ni solo ni sola. Sí. Bueno, Marilú, en ese sentido, con lo que dice Paola, cuando hablamos de cuidados, muchas personas piensan únicamente que es atender a un adulto mayor o una persona con alguna enfermedad. ¿Qué significa realmente hablar de cuidados en ese sentido? Es muy relevante lo que tú señalas, porque en general uno tiende a asociar el cuidado como con ciertas imágenes del concepto dependiente o de ciertas atenciones de salud. Pero el cuidado en este contexto, lo que nosotros trabajamos tiene que ver con los apoyos y cuidados o las ayudas que uno brinda a otro para contribuir al bienestar, el bienestar común. ¿Ya? Desde esa mirada. Entonces, si nosotros vemos desde esa mirada lo que es el cuidado a lo largo del curso de vida y en los distintos lugares donde nosotros nos desempeñamos, es un ámbito que es muy amplio y que tiene que ver aspectos que son de prevención de la dependencia, en el fondo, de cómo nosotros cuidamos nuestra salud para poder mantenernos, funcionales, a también cómo nos pueden ayudar de repente de forma, podemos requerir apoyos que son más bien como parciales, hasta en algunos momentos cuidado que específicamente puede ser ya en la casa o un cuidado absoluto o por una mayor dependencia. Entonces, si nosotros miramos ese abanico, vemos que dentro del cuidar está todo lo que nosotros podemos hacer, como visitar, acompañar, facilitar a gestiones, todo lo que pueda apoyar al otro en su bienestar, para que siga haciendo las cosas que para esa persona son importantes. Entonces, es centrarse un poco más que en el déficit de la persona, en ver cómo podemos potenciar y ayudar al resto. Y ahí todos tenemos un rol, y que está, en el fondo esto consiste en sacar este cuidado como privado desde la casa, que puede ser un problema de nosotros o de una familia, o que lo viva en soledad, a algo que es público, que en el fondo que a todos nos afecta, y que hay pequeñas cosas que podemos hacer, que pueden hacer que nuestra comunidad y nosotros mismos estemos mejores, y que va más allá de las instituciones. Las instituciones son claves, hay que seguir fortaleciéndolas y que mantengan sus responsabilidades, pero esto es ver cómo desde la comunidad, con ciertos apoyos o ciertas prácticas que han existido desde siempre, si nosotros las visibilizamos y las motivamos, podemos hacer que esta red sea más firme. Claro, que funcione como un sistema, finalmente. Exacto, y que sea desde digamos, como desde los barrios. Marilu, y en ese sentido, ¿por qué este tema se ha vuelto tan prioritario para América Latina y para organismos internacionales como el BID, teniendo, sobre todo lo que decía Paola hoy día a través de este seminario, una mirada, cómo son las experiencias internacionales, cómo otros países han ido avanzando en el tema, y si realmente la realidad, a lo mejor chilena, da la política emergente que surgió con esta política, da la redundancia, estamos muy disímiles, es más bien similar, pero ¿por qué hoy día es tan prioritario para América Latina hablar de cuidados y que el abordaje sea sistémico, finalmente? O sea, el tema de los cuidados ¿Tiene que ver con un tema etario o...? Quiero saber por dónde va la vía. Este es un tema que es global, ¿ya? En algunos países va a tener más relevancia, en otros va a tener menos por el momento de desarrollo de esos países, pero va muy vinculado a lo que es el envejecimiento poblacional, que todos sabemos que está pasando, ya sabemos que Chile es un país envejecido. ¿Qué es lo que pasa?
envejecer no es sinónimo de dependencia ni de enfermedad. No, claro. Cuando nosotros envejecemos deberíamos poder seguir manteniendo las actividades y las cosas que han sido relevantes para nosotros, ¿ya? Por el envejecimiento yo puedo tener algunas dificultades, pero el problema es que con el envejecimiento a lo largo de los años aparecen ciertas condiciones o enfermedades que pueden afectar mi funcionalidad y hacer que yo requiera apoyos de otros. Y estos apoyos pueden ser desde supervisión, recordatorio o temas ya de asistir a otro. Entonces, es en ese contexto en que vemos que cada vez tenemos más personas que potencialmente van a requerir apoyos, ¿ya? Y que además, asociado al envejecimiento poblacional, en los próximos años va a ir aumentando la cantidad de personas potencialmente dependientes o que puedan requerir alguna ayuda y vamos a tener una menos cantidad de proporción o de personas más jóvenes que puedan contribuir a ese apoyo. Entonces aquí se hace clave el cómo nos cuidamos entre todos y cómo llegamos en mejores condiciones a ese envejecimiento, pero no olvidando que la dependencia es un tema a lo largo del curso de vida. Por lo tanto, si yo trabajo en la comunidad temas de que todos podemos ayudar, cómo hacer espacios que sean más amigables con los que tienen dificultad, no solo, por ejemplo, voy a estar apoyando a una persona mayor que tiene una dificultad, voy a estar apoyando a todos. Porque apoyo, por ejemplo, a esa hija que de otra forma no podría ir a una actividad si esa actividad no es amigable para su papá, a esa familia. Ese tiene, en el fondo, es por eso, y por eso es urgente. Porque esto tiene que desarrollarse y tiene que desarrollarse rápido. Los otros países, por ejemplo, en Europa, envejecieron se demoraron el doble de años que nosotros en envejecer. Entonces tuvieron más tiempo para desarrollar las políticas. Entonces nosotros efectivamente estamos tarde. Y Paola, por lo que comentabas igual ya ayer el día completo viendo las experiencias, ¿qué aprendizajes deja este programa piloto acá en Magallanes y cómo esto se podría inspirar a otras zonas del país? ¿Sientes que estamos haciendo como marcando un hito? Sí, mira. Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado como región, de poder ir avanzando luego de esto no parte desde cero. La verdad es que conversar de estos temas a veces en territorios donde están muy dispersas los servicios, las miradas, en Magallanes se ha logrado ir consolidando una línea de trabajo ya hace muchos años en materia de cuidados. Primero yo diría, hay una cuestión base que tiene que ver con nuestra red sociosanitaria. El contar con hospitales comunitarios, el contar con CEFAM, eso te da un piso para poder abordar ciertos otros temas. Luego hemos ido avanzando en dispositivos puntuales que abordan la temática de cuidado y el apoyo a los cuidados, como son las viviendas tuteladas, establecimiento de larga estadía, centros de día, programas de atención domiciliaria, lo que tiene el municipio, lo que tiene el centro de rehabilitación, etcétera. O sea, la verdad es que hay de dónde empezar a articular. Luego hay una oportunidad política también que nosotras la hemos puesto ahí en relevancia, que fue la elección de los gobernadores y la descentralización y cómo un gobierno regional puede liderar ciertos procesos. Y es por ello que la conformación de la red Cuidar Magallanes, donde estamos todos sentados en un espacio multinivel, con representación nacional, regional, etcétera, de distintos sectores, abordamos brechas, nos coordinamos y ese ha sido un punto, Ricardo, que ha sido muy comentado en las distintas experiencias, que ha sido la dispersión de los servicios, la poca articulación y también lo que cuesta vincular a la salud con los temas sociales. Creo que acá, por la proximidad, primero, ¿cierto? Hay cuando trabajamos en articulación, hay una sensibilidad distinta desde salud, que a veces son como los más lejanos a tomar los temas sociales, o viceversa, los sociales, ¿cierto? Dicen, no, aquí esto es absolutamente sanitario. Pero también yo quiero destacar lo que ha hecho la Universidad Magallanes en estos últimos 20 años. Cuando parte
parte con la formación también, en la línea de envejecimiento cuando no se hablaba de estos temas. Yo recuerdo muy bien el año 2006, 2005, 2006, la señora Mariela Alarcón, la señora María Luisa Fernández, con quienes llevaban una bandera ahí de lucha con el tema de envejecimiento, cuando aquí recién daban, y se veía tan lejano, en el 2030, en el 2025 vamos a ser casi el 20% de la población con personas mayores, y hoy día somos el 21% de la población personas mayores. Entonces, eso se prepara, tal como decía Marilú. La universidad en eso fue visionaria, preparó personas, profesionales, sensibiliza. Ayer vimos una investigación del CADI, la kinesióloga Alejandra. No, es espectacular, o sea, absolutamente alineado con un modelo que hoy día muchos países están recién pensando o están instalando, o los que ya, ¿cierto?, han instalado, dicen, bueno, esto más o menos se hace así. Parte del aprendizaje yo creo que es seguir fortaleciendo esta manera de trabajar, que donde todos, esto a distintas escalas, uno como sociedad dice todos podemos hacer algo, todos podemos ser corresponsables, pero también esto se prepara, esto no se improvisa. Entonces no le podemos exigir a las comunidades que hagan ciertas cosas y también desde el Estado, de las instituciones, no promovemos una forma de trabajo que sea articulada y que sea corresponsable con las temáticas que son prioritarias para nuestra región. Y hoy día no dialogan esa... Exactamente. Lo que dice. ¿Compartes, Marilu, lo que dice Paola, me imagino? Comparto totalmente la mirada de lo que señala la Paola, y sumar a eso este tema de que efectivamente todos podemos hacer algo. Esto es como un ecosistema de cuidado, es un ecosistema de cuidado que lo podemos llevar así como general en el municipio, en el país o en nuestro barrio, donde todos tenemos un rol, pero no tenemos el mismo rol. Entonces también tenemos que, no se trata de como esto lo haces tú, esto lo hago yo, sino que al contrario, es como ver desde dónde cada uno de nosotros puede aportar, pero son procesos que hay que acompañar. Y ahí, Marilu, ¿qué componentes consideran indispensables para que este ecosistema de cuidado sea sostenible, por así decirlo? Y que logren finalmente desarrollar redes sólidas de apoyo, como bien lo decía Paula. Yo creo que uno de los puntos clave tiene que ver como con la sensibilización y con el tema de conversar los cuidados. Esto que se dice como de hacer visible lo invisible. Que no sea tema tabú, en el fondo. No, y también, porque tú de repente podemos estar acá y decir, oye, si alguno de nosotros cuida a alguien, y uno puede decir, no, sí, porque tenemos una mirada de lo que es el cuidar. Entonces, y de cómo se cuida, y existe también un estigma en relación al cuidado. Entonces, cuando nosotros abrimos esto y empezamos a mirar estas otras prácticas de cómo nosotros podemos facilitar o favorecer a otros de una forma más permanente, a veces como con un voluntariado o de formas aisladas, ponemos sobre la mesa este tema. Y podemos ver también que vivir con dependencia, que puede tener muchos desafíos, puede significar, es una situación que es dinámica y que dependiendo de lo que pueda hacer la persona o las cosas que uno pueda potenciar a la persona, esa situación puede mejorar, pero también que el entorno físico y social tienen un rol muy importante. Entonces, yo creo que la base es como tener los conceptos claros y empezar a hablar. Y luego, yo creo que es fundamental, sobre todo en este tema de políticas públicas, la voluntad política. De poder destinar la mirada y los recursos a poder trabajar en estos temas. Y luego la articulación como intersectorial, desde lo público, desde lo privado, desde el barrio. Entonces yo creo que primero información y sensibilización, y luego el trabajo, digamos, destinar recursos para esto. Y hacer buenos diagnósticos, una buena implementación, un buen acompañamiento, y en el fondo es resumir un poco lo que dijo Pablo, esto no se puede improvisar, pero si hay que hacerlo ahora, y hay que partir con lo que hay. No, en el fondo no vamos a hacer todo de nuevo, sino que partir con lo que hay y también saber que a veces lo que funciona en un territorio no necesariamente funciona en el otro. Claro. Entonces tenemos que ver cuáles son las distintas idiosincrasias y también conocer por dónde quiere partir la gente o qué es lo que ya se hace. Yo creo que esos son como algunos puntos clave. ¿Y esas miradas ya se han visto? ¿Por dónde, como cuáles son las necesidades de, por ejemplo, la gente Natales, la gente del barrio 18? ¿Son distintas las realidades? Ahí, además, sí, en la implementación además se evidenció, o sea, yo creo que, bueno, el barrio 18 es algo muy particular, porque tiene vida propia. Sí, la verdad es que más bien uno se pone muy a disposición de los liderazgos también que existen en el territorio,
Por lo tanto, hay una historia de cuidados que las condiciones desde su formación se ha forjado una identidad muy asociada a ello. Entonces, no ha sido difícil conversar de estos temas, pero sí la educación comunitaria, la sensibilización, tal como lo decía Marilú, es clave para obtener resultados en las comunidades. Hay cosas que los servicios públicos, los programas jamás van a poder hacer. Son finitos, además. Un profesional con toda la disposición, buena voluntad, formación, sensibilización, etcétera, que tenga al respecto del cuidado, va a un domicilio a hacer una intervención o a la Junta de Vecinos a hacer un taller, y eso es un momento, ¿cierto? Pero si no hay capacidades en los territorios para identificar quién vive solo. Ayer escuchábamos a la dirigente de barrios comerciales y nos decía... El negocio de barrio es tan fundamental como la señora que mira hecha de cortina, ¿no? No, es tan fundamental porque echan de menos al vecino, a la vecina que va todos los días, o quien requiere que le lleven algo a su casa, etcétera. Entonces, y ella decía... Alguien se podría preguntar, ¿qué hacemos nosotros aquí, los comerciantes del barrio 18? Sí, bueno, tienen un rol, pero eso se acompaña, eso se forma, eso se conversa, no es por generación espontánea. En Puerto Natales, a diferencia de lo que ocurre aquí en Punta Arenas, estuvo más centrado el programa y lo llevó la misma comunidad y la Junta 4, ahí estaba en Nueva Patagonia, llevó el programa o esta articulación hacia el fortalecimiento de la temática más asociada al autocuidado de cuidadoras. Yeah. Hicieron un fuerte trabajo de identificación territorial de cuidadoras informales, es decir, personas que cuidan muchas veces, ¿cierto?, sin redes de apoyo, etcétera. Y entonces, cada territorio tiene dinámicas distintas, fortaleza, sin duda, pero también una vocación distinta de abordar este tema. Pero ahí yo pondría en valor también que las comunidades, jamás un programa público va a sustituir lo que una comunidad puede hacer. Por eso es tan importante que los sistemas de cuidado, el sistema nacional, me refiero, como política pública nacional, reconozca al cuidado comunitario y lo identifique como un recurso adicional que sostiene finalmente y es la primera respuesta a necesidades de cuidado. Sí. Oye, Paola, tengo una pregunta ahí de una persona que hizo un curso de cuidador que tú lo conoces, que es Pedro Moreno. Sí, Pedro, es muy atento sí, al programa. Dice, este excelente programa, después del barrio 18 de septiembre, ¿continuará con otros barrios o poblaciones? Próximo paso. Entendiendo que él es del barrio Prat, Pedro, y que también es parte como de la Junta de Vecinos, entonces probablemente la vida también comunitaria de su barrio también, claro, muy importante. Su sector también es un sector que uno podría decir que es de las poblaciones tradicionales y con alto cuidado. Y en eso, bueno, ayer en el entusiasmo de contar resultados y estas cosas que por ahí se nos quedó en el tintero, también las definiciones basadas en evidencia que se ponen en la definición de un territorio, o sea, no es un territorio al azar. Hay datos duros, sin duda, que tienen que ver hoy día con personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas que viven solas, personas mayores que viven solas, o sea, hogares unipersonales de personas o dos personas mayores que viven solas. Por ahí, esa es una base que uno toma como referencia para la elección de un territorio. Y luego también estas otras posibilidades de que programas como este también se asienten. Claro. Nuestro sueño, pero ahí tenemos que tocar todavía más puertas. Más puertas, la puerta del BID. Pero lo primero es que tenemos que probar que este modelo
resulta. Y creo que ese es un tremendo desafío, porque no puede ser activismo, no puede ser pura voluntad. Porque si no se nos cae, nos falta algo y luego se cae. Entonces sería generar falsas expectativas. Pero creo que una vez que este modelo también esté más consolidado, además se pone a disposición de quienes toman decisiones, los municipios, las organizaciones, y además son modelos que son bastante económicos. Si uno quiere pensar, ¿cierto?, en programas que son más de intervención, que tienen un despliegue más importante de profesionales. Así que le decimos a Pedro que sigamos trabajando, pero que esto no se agota en un barrio. Tenemos que ver cómo ampliar. Y que es un periodo, porque esto tiene que ver también en que se está generando este modelo. Entonces uno dice, bueno, vamos a ir viendo en esta situación que es dinámica, donde así como las situaciones o las comunidades son diferentes en estos dos lugares y estamos aprendiendo de esta situación, bueno, después uno en base a eso dice, bueno, ¿qué es lo que se puede como exportar o llevar a otro? Entonces, eso requiere tiempo. Eso no quita que en la medida que uno se empieza a conversar este tema y pueden ir apareciendo como otro tipo de iniciativas, ya es beneficioso esto de, como yo digo siempre, poner de moda el cuidado, pero de moda no como algo vacío, sino como algo importante, y que cada uno de nosotros finalmente nos preguntemos, los que estamos hoy día acá los cuatro, bueno, cuando yo salgo, o qué es lo que a mí, que puede ser a mí, a un familiar, o que yo pueda hacer por otro, cuando voy a la farmacia, ¿qué podría ser más agradable para que yo fuera a la farmacia? O cuando voy a un restaurante, ¿qué es lo que me permite seguir estando fuera de casa? ¿O con quién me puedo involucrar? Y también reconocer que este programa apunta a que lleguemos a otras personas también, para que no sea, lo que dice Paula es muy importante, que si nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a fomentar esto, no es darle más pega al que ya cuida, perdón, no es darle más pega al mismo agente social, sino que sumemos manos, con distintos roles, con distintos tiempos, pero no pueden seguir siendo las mismas personas. Y quiero tal vez ahí aportar y fortalecer lo que bien decía Paula, el rol de las universidades clave, la formación de los futuros profesionales, que tengan también este bichito de, no solo de las carreras de la salud, de todos los profesionales en general, de que tiene que ser un ecosistema. También es relevante para ustedes contar con el apoyo de la universidad en ese sentido. Totalmente, totalmente. Es que esto tiene que ser algo que es transversal y que más allá de decir, mira, sabes que yo desde mi rol de profesional, o si yo soy arquitecto, soy abogado, como si ciudadana privado, es de ciudadano. Sí. Ese es el punto. Y es a lo largo de la vida también, porque nosotros, como somos cuidados, vamos a cuidar. Si nosotros cuidamos a niños con respeto, con ciertos tiempos, si sabemos adecuarnos a las demandas de distintas personas, también eso lo vamos a hacer. Cuando ellos nos cuiden a nosotros, nos van a cuidar con respeto. Y con tiempo. Entonces, en el fondo, esto implica un factor de proyección en el tiempo y también entender que es algo progresivo y que además implica un cambio de pensamiento de nosotros mismos y lo que tú dices también de las instituciones. Que en el fondo yo tengo que aprender a mirar al otro de cierta manera, no exigirle. Oye, que usted tiene que ser informado y organizado y aprender y empoderado. Ok, si usted lo es, yo tengo que estar a la altura de darle una respuesta para que juntos logremos mejores resultados. Y si no fortalecemos estas redes, ¿cómo se vislumbra el futuro, por así decirlo? Porque igual es complejo, porque lo que decían ustedes al principio, hemos envejecido así como rápidamente y esto obviamente no tiene vuelta. Claro, ya estamos tarde, lo decía Marilu. Entonces... Sí, y ahí, Ricardo, la composición familiar, es decir, los desafíos que nos plantea, la escasa posibilidad de nacimientos que tenemos. O sea, ya hay datos que están. Las familias antes tenían 6, 7 hermanos, ¿cierto? Ahora. Nuestros padres. Claro. Entonces, ¿a quiénes cuidaron? A sus padres, a nuestros abuelos. Había cómo repartir las cargas de cuidado. Hoy día las mujeres no estaban insertas en el mundo laboral de la manera que hoy día lo están, etcétera. Esos cambios sociodemográficos, sin duda, plantean un nuevo escenario que no tiene comparación con el pasado, ninguna. Y por lo tanto tampoco, ¿qué pasa si no se fortalecen a otras actorías o a las mismas comunidades?
O sea, ¿quién cuida? Ahí nos empezamos a encontrar con estos lamentables titulares de falleció una persona hace 2 semanas, estaba en su casa, nunca más lo vimos, etc. O sea, es así de, o sea, lo pongo así de trágico porque así es. Si nosotros no preparamos a nuestras comunidades, no nos sensibilizamos frente a estos temas, nos va a dar lo mismo. Y esto finalmente sostiene la vida de una sociedad. O sea, es así de crudo. Y el cuidado no es una prestación de servicio. No. Yo quisiera dejarlo como muy ahí instalado. El cuidado es un vínculo. Y el vínculo se trabaja, y se trabaja desde el afecto. Y por eso es tan importante lo que decía Marilú, de la formación también, en todos los niveles y de todas las disciplinas. Claro. Porque no termina con usted haga este ejercicio para que sea funcional o llene esto para que no se le dañe la cognición. Claro. No, aquí hay un elemento mucho más importante del bienestar, que es el vínculo con el otro, el ser escuchado, y creo que en este seminario también ha quedado muy en evidencia aquello. En el programa tuvimos la oportunidad de tener a los jóvenes del voluntariado de la universidad. Ayer vimos sus relatos, nos emocionamos con ellos. O sea, y eso se forma. Eso no es espontáneo. No sé, uno nos llama y hoy vamos a limpiar una calle. No se trata de eso. Estamos limpiando una calle para que las personas estén mejor, para que se puedan desplazar de mejor manera. Sí, qué interesante eso que dice Paula. Disculpa, Marilú, del vínculo, porque me pongo a pensar que hoy día se trata finalmente de hacer comunidad, ¿verdad? De hablar de comunidad como un todo, como algo relevante, y que en algún momento se perdió. Tiendo a ver las generaciones más antiguas que estaba el almacén de barrio, que la gente vivía en comunidad. En algún minuto se perdió y hoy día eso se quiere recuperar, y estamos en un pie en que hoy día tenemos que tomar conciencia de que es súper relevante, sobre todo para que el cuidado vuelva a ser un vínculo, como tú lo bien dices, Paula. Y dejemos de lado esa mirada asistencialista que tal vez muchos empezamos a tener o naturalmente a ser conscientes de que se miraba de una manera, pero hoy día no. Hoy día el mensaje es otro, ¿verdad? Tengo la oportunidad de mirarlo diferente. Entonces, volviendo a la pregunta, Ricardo, ¿qué pasa si nosotros no nos fortalecemos nuestros vínculos, nuestras comunidades? Vamos a atender al aislamiento. Que el aislamiento social. Claro. O sea, por un lado está lo que se llama la soledad no deseada, que es que yo puedo estar con ustedes, pero los vínculos afectivos no satisfacen mi expectativa, y eso se asocia a menores resultados de salud y a menor calidad de vida. Y también está el aislamiento social, que es que no tengo vínculo con el resto. En la medida, por ejemplo, que yo tengo más dificultades para salir de mi casa, mi situación va empeorando, y cada vez y son círculos viciosos donde va empeorando la salud. O sea, se ha visto, por ejemplo, que en el caso de la demencia y el Alzheimer, el aislamiento, el estar aislado en una etapa, digamos, como de persona mayor, contribuye a un mayor riesgo. O sea, el aislamiento y la soledad no dan lo mismo. O sea, ya este año salió, no sé si fue este año o el año pasado, dentro de la Organización Mundial de la Salud, una publicación donde ponía el tema de la soledad como un tema de salud pública. Entonces, hay que tomarlo, y por lo otro lo que tú dices de que tenemos que cambiar esta configuración del cuidado. Exacto. Dijimos de lo privado a lo más público, pero lo que decía Paola, esta corresponsabilidad, que es ampliar la cantidad de personas que cuidamos, o que diversificar esto, y ahí también en los roles más tradicionales salir de la mujer cuidadora, o que la mujer asume los cuidados, y ver cómo nos incorporamos en el fondo, y cómo se incorpora una mayor cantidad de hombres, y cómo se incorpora las juventudes al tema del cuidado. Y eso tiene que ver también como con un enfoque, porque a veces yo me puedo sentir fuera, y no es que yo no apoye a mi familia, pero es que de repente nunca lo vi, no lo aprendí, o no sé cómo ayudar, o me siento inútil. Oye, hay un montón de alternativas con las que podemos colaborar a esta red. Sí, ahí en ese sentido, Marilú, ¿qué mensaje se le podría dar a un familiar que cuida hoy silenciosamente y que se sienten solos? Porque en el fondo, finalmente cuando tú tienes una persona con Alzheimer, probablemente uno dice, claro, no es la enfermedad solamente de la persona que lo tiene, sino que abarca a todo el grupo familiar. Yo creo que es difícil hacer como un consejo genérico, pero creo que es muy relevante saber que el que no pide ayuda, porque son dos cosas, quizás yo no necesito la ayuda, pero lo primero es que pidamos ayuda.
y que contemos lo que nos pasa y que estemos disponibles a recibir esa ayuda, que a veces no va a ser perfecta. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a mis atenciones de salud, o manifestar este tipo de cosas, o cuando hablo con mi familia, poner este tema. Y si yo la verdad es que no sé cómo, en el fondo, si yo no sé cómo mejorar mi situación, hoy en día a través de lo que es en salud, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, los equipos de salud, existe un Gest Alzheimer. Entonces debería haber esta instancia de poder conversar estas cosas desde el punto de vista social o con distintas personas de mi equipo de salud para ver cómo me pueden ayudar mejor a ordenar mis cuidados y quizás ver dónde puedo meter a otra persona. Porque a veces no tiene que ver con que vengan a cuidar a mi mamá, pero sí con que me hagan el trámite, con que me hagan la compra, con que me lleven un regalito o que algún día me pasen a buscar para ir a otro lugar. Entonces, y a veces uno está tan desesperanzado y negativo o desinformado que no ves ninguna oportunidad. Entonces yo creo que el tema es que siempre es pensar y confiar que las cosas son complejas y que esa persona puede estar teniendo un montón de desafíos, pero que puede ser distinto. Entonces, abrámonos a qué puede ser diferente. Perfecto. Muchas gracias. Hoy un tema que da para mucho, sí. Y amplio. además que a uno también lo lleva a ciertas memorias, como tal vez trataban el tema de nuestros antepasados. Personalmente tuve una mamá que cuidó, o sea, tengo una mamá, más bien digo, que cuidó muchos años a mi abuela. Entonces, también como que reflotan ciertas cosas que me hacen mucho sentido ahora. Sí. Sí, yo tenía una abuela que no quería cuidado. Era al revés. Claro, hay como distintas se quería experiencias. autovalente. Sí, Sí, era como sí, que no quería. y ahora uno toma mucho más conciencia, sí, la verdad. Así que gracias por esta conversación, por poner también el tema sobre la mesa y dar cuenta también que esta experiencia a nivel regional es todo un ejemplo, ¿cierto? Para seguir conversando y seguir también este cambio de paradigma que es tan necesario en nuestros tiempos. Sí, les agradecemos. Si quieren dar algún mensaje a la comunidad antes de... No, yo quiero agradecer primero a ustedes, a la universidad, al equipo de comunicaciones, la posibilidad que tuvimos de hacer público algo que sin el apoyo de comunicación hubiese sido imposible. Hubiésemos quedado conversando ahí medio entre nosotros. Creo que ha tenido un rol fundamental como para difundir, pero también para mostrar formas distintas de hacer las cosas. Así que muchas gracias a ustedes y también a las dos comunidades, a los vecinos y las vecinas, y también a las instituciones que están en esos sectores que participaron activamente. Y bueno, y vamos a seguir trabajando juntos y juntas. Así que esto es más bien un continuamos. Poniéndole harto empeño. Hemos hecho esta pausa estos días para pensar, repensar y reorientar el trabajo, insumando otras experiencias, pero continuamos en esta tarea. También agradecer por la instancia. Yo creo que el mensaje general es que entendamos que este tema del cuidado es para todos, como ya lo dijimos, pero también involucra el que nosotros nos cuidamos a lo largo de toda la vida, como en todo momento podemos ir cambiando como nuestros hábitos saludables, los temas sociales, qué sé yo, los controles de salud, la vinculación con los otros, y luego ver cómo podemos acompañar. O sea, entender que esto es algo de siempre y para siempre. Entonces, nosotros ahora decimos, mira, existen tales cantidad de personas mayores con estas condiciones de salud o que requieren dependencia. El tema es, ¿nosotros vamos a envejecer igual o mejor que ellos? Uno podría pensar que con tecnología y otras cosas vamos a tener un envejecimiento más saludable, pero quizás no es así. Claro. Entonces, vamos todos. Marilu, Paola, les agradecemos infinitamente esta conversación abierta, hablando de vínculos, de comunidad. Muchísimas gracias, mucho éxito en lo que viene y bueno, las dejamos en libertad para continuar con el seminario. Sí, muchas gracias. Vamos a una pausa y de ahí nos vamos a donde nuestros vecinos de Zona Franca.